Pocas figuras históricas han generado tanta devoción, controversia y mito como el protagonista de este video. Para algunos, él fue el revolucionario desinteresado perfecto, un hombre que dio su vida luchando contra el imperialismo y por la igualdad. Para algunos, fue un ideólogo despiadado cuyos métodos causaron sufrimiento a sus opositores. Su rostro sigue siendo un símbolo muy reconocible hoy. En el video de hoy veremos la vida, las acciones y la muerte de ese tipo que aparece en las camisetas y que cultiva un aura, Che Guevara. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928. Nació en Rosario, Argentina, siendo el hijo mayor de una familia respetable de origen español e irlandés. Desde joven fue aquejado por asma y neumonía, condiciones que a menudo lo dejaban postrado en cama y que continuarían afectándolo durante toda su vida. Che Guevara creció en una familia de izquierda que solía recibir a veteranos republicanos de la Guerra Civil Española. De niño, amó la lectura por los miles de libros familiares, desde Walt Whitman hasta Herbert George Wells. Pero al joven Che Guevara le gustaba especialmente leer historia, filosofía y teoría política. Para cuando era adolescente, ya había leído las obras de Karl Marx, Sigmund Freud y los escritos revolucionarios de José Martí. Aunque tenía mala salud, era un buen jugador de rugby y sobresalía por su estilo agresivo. Guevara dedicaba mucho tiempo a viajar. Su familia se mudaba frecuentemente entre ciudades, lo que lo expuso a todos los aspectos de la sociedad argentina, desde la élite cosmopolita hasta los pobres rurales empobrecidos. Esto culminaría en sus famosos diarios de moto. En 1948, Guevara se inscribió en la Universidad de Buenos Aires para estudiar medicina. Pero durante sus estudios se tomaría un tiempo para embarcarse en viajes en motocicleta por Sudamérica. Estos viajes y lo que vio pronto serían registrados en su diario, publicado póstumamente en sus memorias, Diarios de motocicleta. Mientras viajaba por Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, Guevara presenció de primera mano las grandes desigualdades del continente. Mineros trabajando en condiciones peligrosas, comunidades indígenas viviendo en la más absoluta pobreza y los efectos devastadores del imperialismo y la desigualdad de la riqueza. Pero más allá de eso, vio ejemplos de personas uniéndose frente a estas dificultades, creyendo en el poder de la solidaridad. Guevara aceptaba trabajos esporádicos para costear sus viajes, incluso en una colonia de leprosos. Estas personas con lepra le confirmaron a Guevara que aquellos que no tienen nada pueden unirse y formar los lazos más fuertes frente a la gran adversidad. Guevara regresó a Argentina y completó su título de médico en 1953. Sin embargo, cambió de opinión. Comenzó a creer que curar a las personas de manera individual no resolvería las causas de fondo. Ahora creía que su vocación en la vida era enfrentarse a los sistemas sociales del capitalismo y la explotación. Tras graduarse, Guevara optó por no ejercer medicina y viajó por América Latina buscando cómo combatir las injusticias que vio. Comenzó en Bolivia y luego en Perú, pero no logró motivar a la población para adoptar actitudes completamente revolucionarias. Continuó hacia Guatemala, que acababa de pasar por su propia revolución democrática. El presidente de Guatemala impulsaba reformas agrarias para redistribuir tierras de grandes corporaciones como United Fruit Company a campesinos pobres. Guevara se integró con miembros del nuevo gobierno, pero también con otros revolucionarios latinoamericanos y comunistas cubanos exiliados vinculados a Fidel Castro. En 1954, Estados Unidos, con apoyo de la CIA, derrocó al gobierno guatemalteco con un golpe militar. Guevara se unió a una milicia comunista, pero pronto tuvo que refugiarse en la embajada argentina para evitar ser arrestado. El evento pronto le demostraría a Guevara que el principal obstáculo mundial era el capitalismo y Estados Unidos. Se sumergió en la lectura de literatura marxista y leninista, creyendo que solo a través de la lucha armada se podría mejorar la vida de los oprimidos de América Latina. Después de ver de primera mano cómo la intervención estadounidense había aplastado movimientos democráticos,
Guevara huyó a la Ciudad de México, desilusionado, pero más radicalizado. Durante un tiempo, trabajó como médico atendiendo y tratando a algunos de los residentes más pobres de la ciudad. Se reconectó con exiliados cubanos y conoció a Fidel Castro en 1955. Guevara se unió a la causa de Castro, creyendo que era justo el movimiento revolucionario que había estado buscando. Primero se unió a los cubanos como médico, pero pronto obtuvo un puesto de liderazgo. Se entrenó con las fuerzas de Castro y reforzó su creencia de que la lucha armada era la única manera de lograr un cambio significativo. En noviembre de 1956, Guevara viajaba en el desafortunado 82 Revolucionarios. Este grupo navegó hacia Cuba con la esperanza de encender una nueva revolución, pero el desembarco fue desastroso. La mayoría fue asesinada o capturada, pero 12 hombres escaparon a las montañas. Castro y Guevara estaban entre ellos. Durante los siguientes 2 años, Guevara luchó junto a Fidel Castro en una agotadora campaña de guerrilla contra el gobierno cubano, liderado por el dictador militar Florencio Batista. Los rebeldes se escondieron en las montañas entre los campesinos pobres, construyendo su apoyo y su infraestructura. Guevara estableció fábricas para fabricar granadas, pero también clínicas de salud para cuidar a los rebeldes y a sus simpatizantes. Guevara, consciente del poder mediático, fundó un periódico y una radio para que los rebeldes difundieran su mensaje más lejos. Guevara fue un miembro invaluable de esta fuerza revolucionaria y solo estaba por debajo de Castro en rango. Pronto se ganó la reputación de ser un líder militar tanto capaz como implacable. Guevara supervisaba personalmente la ejecución de presuntos traidores, desertores e informantes, creyendo que tales medidas eran necesarias para que la revolución tuviera éxito. Guevara también supervisó la ejecución de campesinos que apoyaban a Batista. A fines de 1958, el régimen de Batista caía. Los rebeldes de Castro habían asegurado grandes áreas de Cuba bajo su control y habían obtenido numerosas victorias contra las fuerzas de Batista. El 20 de diciembre de 1958, Guevara lideró un ataque decisivo en la ciudad de Santa Clara. Con solo 340 hombres, las fuerzas de Guevara lograron derrotar a casi 4.000 soldados del gobierno, incluso capturando un tren blindado que contenía una gran cantidad de armamento, municiones y provisiones. Miles de soldados del gobierno se rindieron, hartos de la guerra civil, y la batalla pronto sería vista como un punto de inflexión en el conflicto. El 1 de enero de 1959, Batista huyó de Cuba llevándose una fortuna de $300 millones, lo que permitió a Guevara y sus fuerzas capturar la capital, La Habana, al día siguiente. Castro llegó 6 días después y tomó el control de Cuba, iniciando el gobierno comunista en el país. El primer papel de Guevara en este nuevo régimen fue en La Cabaña, una fortaleza del siglo XVIII convertida en prisión, donde presidió tribunales revolucionarios de criminales de guerra. Supervisó juicios de miles de personas durante 5 meses. Muchos fueron sentenciados por sus roles en el régimen anterior, ya sea a prisión o fueron ejecutados. Exfuncionarios del gobierno, policías y personal del ejército que habían servido a Batista fueron reunidos y detenidos para esperar su juicio. Los leales al régimen de Batista fueron depurados del ejército y del gobierno. Durante este tiempo, Guevara supervisó la ejecución de 176 personas, participando en los pelotones de fusilamiento o llevando a cabo las ejecuciones personalmente. En el nuevo gobierno revolucionario, Guevara continuó siendo uno de los más cercanos a Castro. Asumió múltiples roles, incluyendo jefe del Banco Nacional de Cuba, ministro de Industrias y diplomático. Guevara, como uno de los pocos miembros bien educados del nuevo gobierno, se dedicó totalmente a la transición de Cuba al socialismo. Sus experiencias como guerrillero, creando clínicas, fábricas y escuelas, serían insuficientes. Centralizó la economía, haciendo que las industrias respondieran a los planificadores del gobierno. Los cuellos de botella burocráticos y la falta de incentivos para la eficiencia y el buen desempeño provocaron que la producción y la calidad disminuyeran. Cuba entró en declive económico
cuando Estados Unidos prohibió el comercio con el país en 1961. Las reformas industriales de Guevara y las granjas colectivas no dieron resultado, obligando al país a racionar alimentos. Todo esto llevó a Guevara a desempeñar un papel principal en el fortalecimiento de los lazos con la Unión Soviética, asegurando apoyo económico y militar. Al final, la economía cubana se volvió dependiente de la Unión Soviética, intercambiando su principal cultivo, el azúcar, por petróleo y productos manufacturados. Esta relación culminaría en el plan de traer misiles nucleares soviéticos a Cuba, en lo que se conocería como la crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba fue en octubre de 1962. Fue un tenso enfrentamiento de 13 días entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto se desencadenó cuando Estados Unidos descubrió misiles nucleares soviéticos siendo colocados en Cuba, a solo 90 millas de su costa. La crisis terminó de forma pacífica. Los soviéticos retiraron los misiles de Cuba y Estados Unidos. En secreto, quitó algunos misiles de Turquía y prometió no invadir Cuba. Finalmente, se evitó la guerra nuclear y los misiles nunca fueron entregados a los cubanos. Sin embargo, Guevara le dijo furioso al periodista británico Sam Russell que era una gran vergüenza que los misiles no hubieran llegado y que sin duda los habrían lanzado. Las posturas marxistas radicales de Guevara terminarían chocando con las políticas más pragmáticas de Castro. A pesar de los problemas económicos que sus políticas habían causado, siguió abogando por una rápida industrialización y una estricta planificación central, a menudo a costa de la frágil economía de Cuba. Guevara aún se tomaba el tiempo para embarcarse en giras por todo el mundo, difundiendo su mensaje revolucionario. Participaba en entrevistas con periodistas internacionales y daba discursos a quienes él creía que se unirían a la revolución anticapitalista. Hablaba de iniciar múltiples guerras como la de Vietnam, conflictos que debilitarían al imperialismo estadounidense y occidental, y también alentarían revueltas populares y violentas. Visitó la República Popular China, Corea del Norte, Argelia, Ghana, Guinea, Mali y Tanzania. A mediados de los años 60, Guevara empezó a inquietarse en Cuba. Creía que la revolución cubana era solo el comienzo. Para vencer al imperialismo, creía que debían surgir levantamientos similares en América Latina, África y Asia. Denunciaba que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética eran imperialistas y usaban a los países en desarrollo como peones en la Guerra Fría, sin importar el costo humano. Pero luego, en 1965, después de un discurso en Argelia, desapareció misteriosamente de la vida pública. Castro reveló luego que Guevara salió de Cuba para llevar la revolución al extranjero. Primero fue al Congo, donde lideró una fuerza afrocubana para apoyar a rebeldes de izquierda contra el gobierno respaldado por Occidente. Guevara pensaba que si África era alentada a una revolución armada, el imperialismo occidental sería derrocado. Se quedó allí durante 7 meses, pero fue obstaculizado por la CIA, que estaba bien enterada de sus acciones y deseaba evitar cualquier revolución armada que pudiera inspirar. Finalmente, los esfuerzos de Guevara fueron derrotados y se vio obligado a pasar a otro objetivo. En 1966, Guevara fue a Bolivia en su último intento revolucionario. Durante 11 meses intentó en vano ganar el apoyo popular. Guevara y su pequeño grupo de rebeldes cubanos no eran de confianza para los bolivianos y nunca obtuvo el apoyo popular. Incluso el Partido Comunista Boliviano no quería asociarse ni apoyarlo. Estaban más alineados con la Unión Soviética que con Cuba. Poco después, todo empezó a desmoronarse. Las fuerzas de Guevara se dividieron en diferentes grupos, pero cada uno fue cazado, uno, por fuerzas del gobierno boliviano entrenadas por la CIA. En su diario, Guevara escribiría cómo sabía que tenía pocas posibilidades de sobrevivir en Bolivia. Su asma se había vuelto crónica y su notoriedad lo había convertido en un blanco muy grande. Escribió que o tendría éxito o moriría. El 8 de octubre de 1967, la banda de rebeldes de Guevara fue emboscada cerca del pueblo de La Jegueira. Un informante había divulgado la ubicación del campamento de Guevara
y se enviaron 200 soldados. Rangers bolivianos emboscaron al grupo con morteros y ametralladoras. Rodeado, Guevara intentó huir, pero sufrió una herida en la pantorrilla. Mientras intentaba escapar, caminó directamente hacia un puesto de mando enemigo y fue capturado rápidamente. Al rendirse, supuestamente dijo a los soldados: «Soy Che Guevara, valgo más vivo que muerto». Durante el tiroteo, murieron 9 soldados bolivianos y 11 de los rebeldes de Guevara. Guevara y algunos de los rebeldes muertos fueron llevados y retenidos en una escuela. A la mañana siguiente, los soldados bolivianos recibieron órdenes del presidente de que Guevara debía ser ejecutado. No habría juicio donde pudiera predicar su retórica revolucionaria. Sin embargo, esto iba en contra de los planes de Estados Unidos de interrogarlo más. El 9 de octubre de 1967, Guevara fue interrogado brevemente sobre el paradero de sus rebeldes restantes. El plan para ejecutarlo inició sin revelar información, pero antes sus captores le tomaron fotos. El plan era ejecutarlo de una manera que pareciera que murió en el tiroteo. El sargento Mario Turán fue elegido para la ejecución. Se dice que Guevara afrontó su muerte con calma desafiante. Testigos dijeron que sus últimas palabras fueron: «Sé que has venido a matarme. Dispara, cobarde. Solo ibas a matar a un hombre». Turán disparó varias veces, primero acertando en sus brazos y piernas. Mientras Guevara se retorcía en el suelo, Arán disparó de nuevo, ejecutando al revolucionario. En total, sufrió 9 heridas de bala en todo el cuerpo. El cuerpo de Guevara fue exhibido públicamente en un pueblo cercano. Para evitar que su tumba fuera un santuario, el ejército boliviano enterró sus restos en secreto y sin marcar. No fueron descubiertos hasta 1997, cuando sus restos fueron exhumados y llevados a Cuba para un funeral de Estado. La muerte de Che Guevara conmocionó al mundo. Para revolucionarios y movimientos de izquierda, fue mártir y símbolo de resistencia al imperialismo. Sus escritos, sobre todo su llamado a crear 2, 3, muchos Vietnams, inspiraron a generaciones de guerrilleros y activistas. La famosa foto de Alberto Corder se volvió una de las imágenes más reproducidas, decorando paredes estudiantiles y camisetas. Eso transformó a Che en un icono global de la cultura pop y en una mercancía, a menudo separado de su vida violenta y su ideología. El legado de Che Guevara sigue siendo polémico por su papel en ejecuciones durante la Revolución cubana y su firme creencia en la revolución violenta. Guevara apoyaba la violencia política, aunque su historia está llena de contradicciones. Fue un médico que se volvió revolucionario violento, inspirando a millones y luchando en guerras de guerrillas donde podía. Y sigue siendo una de las figuras más reconocidas del siglo XX